¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos, muy buenos días a todos y a todas. Este es un nuevo conversatorio, estamos desarrollando en el marco de la cuarta versión del Week Inmobiliario, el principal evento digital de la industria que reúne en un solo lugar a más de 100 proyectos inmobiliarios a lo largo del país. Desde ayer 17 y hasta el 23 de octubre podrán acceder a la variada oferta de casas y departamentos a través del sitio www.weekinmobiliario.cl, donde van a contar con asesorías online para hacer todo tipo de cotizaciones. Hoy vamos a tener el agrado de conversar sobre las tendencias que se están desarrollando en el sector inmobiliario y su proyección en la industria. Arriendo o compra, casas o departamentos, entrega inmediata o pronta entrega, más de 50 metros cuadrados o menos. Estas y más tendencias del mercado vamos a analizar junto a un excelente panel. Para eso nos acompaña, vamos a ir presentando de derecha a izquierda, Sergio Barros, director ejecutivo de Enlace Inmobiliario. ¿Cómo está, Sergio? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Verónica Niklicek, que es la directora ejecutiva del Centro de Estudios Inmobiliarios de la S Business School. Bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Y Francisco Ackerman, inversionista inmobiliario e influencer financiero, un hombre que se maneja por las redes sociales de una manera impresionante. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Vamos a partir dándoles las gracias a ustedes y a quienes nos están viendo, por supuesto, por acompañarnos en este conversatorio. Mi nombre es Rodrigo Gendelman y vamos a empezar inmediatamente con una pregunta para el panel. La pueden contestar todos o quien quiera. Que tiene que ver con las tendencias que dejó la pandemia en el comportamiento de compra o en los gustos de parte de los clientes. ¿Qué tendencias, qué cambios así de alguna manera más profundos dirían ustedes que se observan post pandemia y quizás que puedan durar una cantidad de tiempo insospechado? No sé quién quisiera partir conversando. La mujer, yo creo. Okay. Ahí nos vamos a complementar. Ya, okay. Verónica, no sé si quieres darnos alguna... Ya me lanzaron a los leones. Exacto. No, en términos de tendencia, nosotros por lo menos vemos tendencias más macro, ya que quizá algunos cambios más particulares en el consumidor, por lo menos. Y entre esas tendencias tenemos que el mercado del arriendo, por lo menos, ha ido al alza. ¿Ya? Ha ido aumentando, hay diversas razones fundamentales para ello, entre ellos el encarecimiento de la vivienda, por supuesto, este menor acceso que tienen las personas, la cantidad de personas que han entrado a este mercado habitacional, como son los inmigrantes son naturalmente arrendatarios. Entonces, como solamente va a poner esta como macro tendencia, este aumento del mercado del arriendo, y probablemente, como es un mercado que ha ido creciendo y nosotros creemos que seguirá creciendo en el futuro, vemos que hay un espacio para que se siga profundizando y aparezcan nuevos actores, ¿cierto? En parte el desarrollo de los famosos multifamily o edificios de renta residencial ha sido una respuesta a ello. Hasta hace 7 años, por lo menos, no se veía como viable que pudiese existir, y hoy en día ya hay varios departamentos, edificios de este tipo. Y van a seguir apareciendo nuevos actores, nuevos portales, nuevas aplicaciones, administradores de servicio. Los edificios además tienen servicio hacia los arrendatarios que son mucho más novedosos de lo que podíamos ver antes. Excelente. Sergio, el arriendo sin duda es una tendencia. No sé si quieres profundizarlo y agregar alguna otra tendencia. Me gustaría complementar un poco con respecto al tipo de propiedades, ¿ya? Históricamente la principal demanda se ha dado por el lado de los departamentos, ¿ya? Y así también lo indica la oferta. Nosotros en nuestro portal de Enlace Inmobiliario tenemos más de 1.200 proyectos publicados, donde el 30% son casas y el 70% son departamentos. Y normalmente la demanda anda muy similar en términos de la cantidad de cotizaciones que se hacen de uno u otro. Y cuando partió la pandemia se empezó a dar un efecto bien interesante, que a pesar que teníamos el 30% de oferta de casas y 70% de departamentos, la demanda, o sea, la cantidad de cotizaciones era 50 y 50. ¿Ya? O sea, casi se multiplicó por un 80% la cantidad de demanda por casas, y eso se ve reflejado no solamente en las tendencias de búsqueda en nuestro portal, sino también en la compra, en la demanda final, donde vemos que hubo una gran tasa, un gran incremento en la tasa de venta de casas, a tal punto que llegó a estar con un nivel de stock muy bajo en relación a la historia.
Y eso es porque básicamente pandemia, necesito más espacio, teletrabajo, puedo estar más lejos de mi casa, importante estar cerca de cierta infraestructura para la movilidad, pero ya la valoración de vivir ahí en el edificio al lado de La Pega, en el centro de Santiago, cae también influenciado por lo que fue la crisis social, ¿no es cierto?, donde hubo muchos destrozos en la zona. ¿Y ha rebotado un poquitito ahora que la pandemia, digamos, ha disminuido y que muchos han vuelto, o no sé si muchos, pero varios han vuelto a sus oficinas? Sí, bueno, eso también te iba a comentar, esto igual que los terremotos. Cuando hay un terremoto nadie quiere vivir en piso alto, ¿no es cierto? Pero después de un tiempo se empieza a normalizar. Ahora ha habido un efecto de vuelta, por decirlo de alguna manera, donde ya la cantidad o la demanda por casas ha disminuido, pero quedó un 15-20% por sobre lo tradicional. Ahora, el problema es que las casas que hay están súper caras, porque hay poca oferta, porque el costo de construcción, todas las razones por las cuales sabemos que las propiedades van subiendo. Entonces, así que eso, comentar respecto a lo que busca la gente, casas, espacios en el fondo, espacios amplios, espacios comunes, construcciones que estén pensadas para habitar ahí y no solamente para dormir. Gracias, Sergio. Francisco, ¿cómo ves tú este tema de las tendencias durante y post pandemia? Aquí hay dos puntos fuertes. Yo me sumo a lo que comentaron básicamente, que este concepto de primero la moda, cuando obviamente, así como en un terremoto los pisos altos, exactamente pasó este concepto de la gente quería patio. Entonces obviamente las casas y aumentaron de precio enormemente durante el 2020 y 2021. Fue un boom, igual que los departamentos con terraza, que se valorizaron muchísimo. Pero hay unas tendencias que ya yo veo un poquito más de largo plazo, que venían creciendo con el tiempo, pero la pandemia y la digitalización las hizo ya estar en un nivel que probablemente habríamos visto en varios años más. Que uno es el concepto de tener espacios de oficina en tu lugar de vivienda, en el fondo, que ya sea en tu departamento o casa, tener un dormitorio adicional, ya sea muy pequeñito, estos departamentos, estos que antes tenían unas piezas pequeñas que la gente las miraba con relativo mal ojo, porque era como no cabía una cama completa, pero hoy día son muy bien vistos porque son espacios de trabajo. En el caso también de los espacios comunes, hoy día como hay una mayor demanda por arriendo, es súper importante los espacios comunes de los edificios, y estamos viendo en todos los edificios tipo multifamily, que hoy día obviamente los que no son multifamily están agarrando esta misma tendencia que ellos están generando. El concepto de tener buenos gimnasios, buenos espacios de cowork, buenos espacios comunes, que antes no se veían tanto en los edificios. Antes era como que ponían unos cuantos espacios, no se cuidaban del todo, sino que era como que había que tener. Hoy día se usan muchísimo. El público de arriendo crece y crece, y eso obviamente hace que también pasen dos factores bien importantes, que uno fue la pandemia, el concepto de que la gente está comprando digitalmente, porque hay mayor tendencia además de compra de inversión, en la cual no es tan necesario ir a ver la propiedad. Entonces, obviamente eso hace que las personas estén dispuestas a comprar online con bastante facilidad, básicamente. O sea, yo mismo presencié en vivo, hice una venta donde vendí 103 departamentos en una hora, online. Wow. O sea, a ese nivel de rapidez está la venta online. ¿Qué pasó ese día, por favor, que vendiste 103 departamentos? Es un concepto que se creó, que son se llaman los lanzamientos, que uno hace como un ejercicio de las personas, participan de una historia, en el fondo, de un camino, que te acompañan durante 7 días aprendiendo, y después entran a una clase donde se enseña como las bases de una buena inversión inmobiliaria, y después se les invita a todos los que están en vivo, que normalmente se conectan 1.000, 2.000, 3.000 personas, y tú les dices, oye, el que quiera, la clase terminó, pero yo ahora voy a lanzar una oportunidad de inversión. Y el que cree se va. Y normalmente se va el 10%, 20% de las personas, pero el resto dice, no, yo me quiero quedar, pues a ver, veamos qué tienes. Y ahí se lanzó un departamento con muy buen descuento, entonces ahí se generó esta venta. Y esa tendencia ha ido creciendo, aparecen brokers que hacen solamente método de lanzamiento, los otros brokers inmobiliarios también están haciendo, las mismas inmobiliarias están haciendo lanzamiento. Entonces está súper interesante cómo ha ido creciendo esa tendencia de compra online, la tendencia del teletrabajo, que obviamente la gente va a volver a la oficina, pero igual quiere tener su espacio para 2, 3 días trabajar desde la casa, y no desde el living, no desde el comedor. Entonces, esas son tendencias que uno ve marcadas que pareciera que están quedando, que obviamente van a depender del precio, porque uno dice,
que los departamentos chicos son tendencias, pero eso normalmente es una tendencia por el encarecimiento, no por el gusto. Se aprende en este wiki inmobiliario. Qué interesante estas jornadas de conversación, este segundo conversatorio que se llama Tendencias del Mercado Inmobiliario Hoy. Verónica, respecto a la inversión, pregunta que se hace mucha gente que no es especialista del mercado. ¿La gente sigue invirtiendo hoy día? ¿En qué o en cómo está haciendo esa inversión? Sí. Difícil la pregunta. A ver, ¿en qué están invirtiendo? Bueno, nos vamos a referir aquí a la inversión inmobiliaria y lo que uno ve al menos es que los niveles han bajado, ¿ya? Los niveles de venta de propiedades, porque ya sea para la inversión tradicional, que es comprar una propiedad y arrendarla, pero también hay inversión personal, ¿ya? Las personas compran viviendas para usarla y eventualmente en algún minuto poder arrendarla o finalmente dejarlas como parte de su patrimonio. Pensando en lo que es la inversión, creo que se necesitan 3 componentes principales para potenciarla y por supuesto que necesitamos ahorro, necesitamos capacidad de endeudamiento y confianza en el futuro, ¿ya? Entonces, déjame referirme a los 3 temas. Si pensamos en la confianza en el futuro, al menos yo estaba viendo la encuesta CEP, la estuve revisando ayer, y no son muy auspiciosas, ¿ya? Por lo menos las personas piensan que su situación personal, como la situación económica del país, ha ido empeorando y es mala, ¿ya? Y esto a niveles que por lo menos no se veían desde el 2008, ¿ya? Y ahí tuvimos la crisis subprime. Entonces, hay cierto manto de duda, ¿ya? Y sí piensan que la situación del país al menos va a empeorar, ¿ya? Lo que es una muy mala señal. Del punto de vista de la capacidad de endeudamiento, los créditos hipotecarios efectivamente han subido las tasas, están del orden de 4,3, esto es lo que he estado mirando, UF más 4,3, lo que no parece una cifra particularmente alta. Si uno mira una serie larga, 4,3 no es mucho, ¿ya? Eso es lo mismo que tuvimos, si no me equivoco, por ahí también en el 2013. No es particularmente alta. Lo que sí nos ha pegado, por lo menos los que tenemos crédito hipotecario actualmente, es la componente UF. Entonces, al menos para los que tenemos crédito, nuestro crédito se ha encarecido un 13% en los últimos 12 meses. ¿Qué va a pasar para el futuro? Las proyecciones que yo he visto es que algunos economistas hablan del 8%, otros hablan del 9% para el próximo año. De largo plazo, creo que nadie tiene una bolita de cristal como para poder predecirlo, ¿ya? Pero nuevamente hay una suerte de incertidumbre al respecto. Y después la componente ahorro, que yo creo que ha sido una de las más difíciles pensando en varios años para atrás, y es que también si nos comparamos con el 2013, la vivienda se ha encarecido, o sea, está prácticamente el indicador de precios de vivienda que lanza el Banco Central, también la Cámara tiene uno, TocToc tiene otro, demuestran aumentos de precio de las viviendas del orden de casi el doble respecto a esa fecha. Por lo tanto, si uno tiene que poner un 15, un 20% de pie, tenemos que juntar el doble de plata para poder financiar esa vivienda. Entonces, efectivamente, la inversión en propiedades se ha dificultado. No veo razones muy fundamentales para que eso cambie. Al menos el precio de la vivienda, no hay ningún fundamental que te diga que vaya a disminuir. O sea, llegó para quedarse. Las otras variables financieras y de perspectivas económicas, sociales del país sí efectivamente pueden cambiar. Pero yo creo que por lo menos en lo que queda de este año y el próximo año va a ser muy complejo. Respecto de esa misma pregunta, muchas gracias, Verónica. Francisco, un poco lo que comentabas antes, pero ¿qué tipo de vivienda se está prefiriendo para invertir y cuál es para vivir, haciendo esa diferencia? Bueno, aquí normalmente la inversión prima en base a la demanda de arriendo. Entonces, obviamente, los departamentos que tengan una renta más alta y que logren generar como una rentabilidad mejor al activo son las que tienden a tener mayor demanda. Y desde que comenzó la inversión inmobiliaria fuerte en nuestro país, que yo te diría que fue como a mediados del año 2011, 2012, que empezaron a aparecer los primeros brokers que acompañaran en el fondo en el proceso de compra, la compra tradicional, las tendencias fueron yéndose hacia los activos de menor tamaño, porque uno le sacaba un mayor retorno, por decir algo, no sé, 1.000 o 2.000 UF que costaba un departamento, le sacaba 250.000 de arriendo y 3.000 UF que costaba el de otro dormitorio adicional, no le sacaba la misma proporción, le sacaba 290.
1.000 pesos. Entonces la gente prefería el pequeño. Y las tendencias que se están viendo hoy día también están achicándose en busca de minimizar este riesgo, obviamente, que tienen los créditos más altos. Entonces se están viendo bastante inversión en cosas como terrenos, que obviamente ahora con el tema del SAC y la polémica que está en el país está un poco más complejo, pero el tema de los terrenos venía en un clarísimo aumento el año pasado. También los activos pequeños más sofisticados, el tipo estacionamientos de arriendo, pero en edificios de parking, diseñados para la inversión, igual que el mundo de las bodegas. Y los departamentos siguen siendo por excelencia en la inversión, por lo menos para los inversionistas primerizos, los de un dormitorio o 2 dormitorios, un baño, 2 dormitorios, 2 baños como máximo. Siempre hay excepciones, uno puede encontrar de repente oportunidades de inversión, que esa parte es súper importante. Hoy día estamos en un escenario en el cual, como ha bajado la demanda y la oferta se ha mantenido, porque obviamente el año pasado hubo como un respiro sorpresivo que hizo que todo el mundo como que se reanimara y volvieran a construir varios edificios, que hay harto stock. Entonces hay que tener en cuenta que para buscar hoy día oportunidad de inversión no es lo mismo que hace 10 años, o no es lo mismo que las historias que nos contaban nuestros padres, nuestros abuelos, que hoy yo me compré un departamento y creció 3 veces y casi que sin saber absolutamente nada de negocios, hice un buen negocio. Hoy día está un poco más complejo, hay que buscar. Hoy día hay que darse el tiempo de analizar al menos 100 oportunidades de inversión para encontrar una que de verdad calce con esta ecuación de que el soñado arriendo cubre dividendo, que cada vez es más complejo, o simplemente que sea con un retorno o una rentabilidad sobre el 6% para tratar que este crédito hipotecario no te coma, tú no te quite dinero en el fondo todos los meses, que eso es lo que les duele a un inversionista, estar invirtiendo a largo plazo y que todos los meses tengan menos plata para hacer cosas. Hay que manejar más contexto, algo que se logra con conversatorios como este que estamos teniendo hoy día, ¿no es cierto?, en el Wiki Inmobiliario. Sergio, siguiendo un poco en la línea, y si quieres complementar o comentar parte de lo que se ha hablado, pero ¿cómo se ha comportado la venta, por ejemplo, de entrega inmediata versus la venta en blanco? Sí, al tiro comento eso. Un tema que también es, que yo siempre me he dado cuenta, desde mi entorno hasta análisis un poquito más cuantitativos, perdón, hay mucha gente que hace el análisis financiero de cuánto me va a rentar comprar un departamento, poner un 20% de pie, tomar el crédito a 20 años, pagar cuotas, cuánto va a ser mi rentabilidad. Pero la gran mayoría, corrígeme tú, no hace ese análisis. Dice, oye, tengo esta plata, me quiero comprar un departamento para invertir y no botar la plata, y lo compra y esa es la inversión. O sea, veamos qué pasa. O sea, y esa es la gran mayoría. Ahora, los servicios, no sé, de capitalizarme u otras empresas, ¿no es cierto?, llevan a estas personas a que le metan un poquito más de número y lo asesoren, pero la gran mayoría de las personas dice, oye, si tengo la posibilidad de tener un pie y tengo posibilidad de endeudarme, y ya tengo mi vivienda propia, me compro algo y para no perder la plata, para que no se diluya, para no gastármela en consumo, ¿no es cierto? Y eso es una realidad hoy día que existe y que está... Y que hay muchas empresas, muchas personas que están tratando de hacer ver a esas personas que se le puede sacar un poquito punta al lápiz y tomar una mejor decisión. Eso. Respecto a lo que me preguntas, tenemos, ¿no es cierto?, la venta en blanco y la entrega inmediata. Son como los dos extremos. Al inversionista, normalmente lo que le interesa es la venta en blanco. No va a vivir ahí, ¿no es cierto? Y por ende, detalles, terminaciones, la calidad, el ver el proyecto terminado, entrar al piloto, vivirlo, es algo que no tiene esa conexión emocional, por una parte. Y por otra parte, hay un tema financiero súper importante, que yo cuando compro en blanco, aparte de comprar a un precio, lo más seguro, más bajo de lo que va a ser el precio de cuando está con entrega inmediata, tengo todo ese periodo, 48 meses, 4 años, para ir pagando el pie. Si el pie, por ejemplo, no sé, es una propiedad de 3.000 UF, el pie son 600 UF, 7 por 3, 18 millones, dividido en 48 meses. Es una cuota que uno podría sacar del sueldo o de algún ingreso mensual que tú puedes ir generando. No tienes necesidad de tener ese gran monto acumulado. Y efectivamente hay mucho inversionista que le gusta este tema. Hay otros normalmente como no sé, empezó mi mamá, que tenía su plata que ahorró durante toda la vida y se pudo comprar un departamento en Independencia, ¿no es cierto?,
al contado, 50 millones. ¿Ya? Y eso le da su jubilación, ¿no es cierto? Entonces, porque esa es la otra opción, es una forma de jubilarse. ¿Ya? Eso es como las dos visiones. Pero lo que te quería decir es que del 100%, según la estadística que nosotros tenemos en el enlace inmobiliario, del 100% de las personas que cotizan en una propiedad, el 90%, el 88% lo hace para primera vivienda, para vivir en él. Y solamente un 12% entre inversionista y segunda vivienda, que es una especie de inversión, ¿no es cierto? De ese 12%, la gran masa busca proyectos en entrega o en blanco, ¿ya? Y en la medida que se van transformando en estos personajes como mi mamá, que son ya que no tienen tanta capacidad de endeudamiento y que tienen su ahorro, van apostando a invertir en entrega inmediata. Pero eso dentro del mundo de la inversión. Yendo al mundo de ese 88% de las personas que buscan como primera vivienda, ahí hay un tema de la necesidad de ver el producto, ¿no es cierto? Que quede en un lugar que me acomoda, donde está mi familia, donde está mi entorno, mi círculo social. Necesito habitarlo, sentirlo. Y dentro de eso hay un gran interés por comprar con próxima entrega o entrega inmediata, donde ya haya algo concreto. El tema es que hoy día eso es lo que la gente quiere, pero hoy día no le alcanza. No le alcanza porque no tiene el pie. ¿Por qué? Porque el pie que pudo haber acumulado en algún momento producto de los retiros de la AFP o de los aportes estatales se ha ido diluyendo, se gastó en consumo. Después, por otro lado, respecto a los bancos, las instituciones financieras están cada día más exigentes por este tema de la incertidumbre, ¿no es cierto? Pero en la evaluación del usuario, del cliente, ¿no es cierto? Antes te daban crédito a 30 años, hoy día 25, 20. Entonces, el dividendo mensual es más alto, necesitas un sueldo más alto, por ende, para poder financiarlo. O cosas, por ejemplo, hay un parámetro que es súper importante para ver si te prestan o no, que es la relación dividendo-renta. O sea, yo si gano 1 millón de pesos, mi dividendo no puede ser más de 250, 300 mil pesos. El tema es que dividendo partido por renta, el dividendo está en UF y sube todo el rato. Por lo tanto, en la medida que sube la UF, tú vas quedando fuera porque tu sueldo no sube. Entonces, no solamente por el tema de las tasas, sino también porque todas estas variables hacen que sea más difícil acceder al crédito. Y en ese sentido, la entrega inmediata está quedando... hay mucha entrega inmediata por lo mismo, porque la gente lo quiere, lo prefiere, pero no puede. ¿No es cierto? Eso en términos generales. Muy interesante, Sergio. Francisco, te veo con ganas de comentar algunas de las cosas que decía Sergio. No, está muy atento. A mí me encanta aprender en vivo, es lo mejor que existe. Pero solamente complementar que efectivamente la entrega inmediata, hoy día de hecho hay un pequeño boom de gente que lo busca por varios factores. Uno de ellos también es que este grado de incertidumbre no se veía hace años atrás. O sea, cuando yo vendía el 2018, 2019, uno veía un futuro espléndido, auspicioso, el mejor país, uno decía la típica frase, el mejor país de Chile, era como cualquier cosa. Entonces, uno compraba a largo plazo, y total, todo va a funcionar, todo es perfecto. Y cuando comienza el estallido, la pandemia, entonces empiezan factores internos y factores externos a golpear la economía y el susto, y empiezan a pasar cosas como, por ejemplo, antiguamente la gente era buena para pedir créditos con tasa mixta, porque decían, consigo una tasa de menos del 1% incluso, o el 1% total por 5 años, después la refinancio va a estar más baja si el mercado viene creciendo. Y esas personas hoy día les toca refinanciar con tasas del 5, del 4, y que no se lo esperaban. Entonces, hoy día las personas están diciendo, oye, el futuro ya no es tan cierto como pensábamos, porque hubo mucho tiempo de bonanza, por así decirlo. Entonces, yo hoy día sé mi capacidad. Hoy día sé cuánta plata me dan, hoy día sé cuánto... pero yo no sé si en 3 años más, si yo compro en blanco, ni siquiera sé si en 3 años más van a seguir dando créditos igual que hoy día. Entonces, se empezó a empujar un poco más la entrega inmediata y obviamente también apoyado por los retiros, había un poquito más de liquidez y ahorro en algunas personas, pero está complejo porque no está dando la capacidad. Lo único que me quedé mirando harto, que yo entiendo que Enlace Inmobiliario es un sitio que es más de vivienda propia, pero yo entiendo, por lo menos los estudios de Adimar, TokTok, la tendencia iba ya sobrepasada del 50% que compraba de inversión a nivel, por lo menos, Santiago.
del público que compra total de vivienda. Entonces, por ejemplo, donde trabajaba, que hasta el año pasado, el 100% de las viviendas eran solo de inversión. No existía opción que alguien se metiera a ver una vivienda propia ahí. Era muy raro. Y uno veía en los distintos portales que, dependiendo la tónica o cómo se ofrecía al público, cambia el público que tiene. Pero por lo menos recuerdo de estos informes, y por eso también la tendencia de por qué han aparecido tantos actores de inversión inmobiliaria. Como ha crecido tanto la demanda por inversión, apareció primero un capitalizarme grande y después empezaron a aparecer una serie. Hoy día deben haber al menos unos 100 brokers distintos ofreciendo oportunidades de inversión en distintos tipos de plataformas. Entonces, esa tendencia venía creciendo muy fuerte. Hoy día todo está más bajo, pero la inversión se pegó un aumento fuerte, no solamente el inversionista hormiga, que se creció bastante desde la década pasada, sino que el multifamily, que nació el 2009 con el primero ahí como probando, depende mucho de que exista mucha demanda de arriendo, que es un factor que hoy día está y ha crecido, y de hecho los precios de arriendo también han subido, entonces eso beneficia en el fondo al multifamily, pero también el año pasado y antepasado, que uno esperaría que frenemos este tipo de inversión, también fueron apareciendo más multifamily, porque efectivamente se veía que este concepto de este como set de ingredientes de encarecimiento en la construcción, en los costos, en la obra, que no pareciera ser que no va a poder hacer que bajen los precios, este también encarecimiento en los créditos y en la UEF y en las tasas de interés, este como bomba de factores hace que las personas opten por arrendar en vez de comprar. Entonces, obviamente, para el multifamily eso es algo interesante, porque van a tener demanda continua y creciente. Y el país, dentro de la región, por lo menos, seguimos siendo, en todo Latinoamérica y Caribe, de los países que tenemos empleo profesional de mayor nivel. Nosotros tratamos de abrir Perú en su minuto y en Perú era muy complejo porque los bancos, por ejemplo, para dar crédito hipotecario incluso tenían que evaluar gente que recibía ingresos por fuera, era como la plata en negro, era muy común, era como que todo era plata en negro. Acá en Chile es muy al revés, es menos común eso y es más común que las personas tengan sus liquidaciones, tengan sus boletas, existan en el sistema. Entonces eso es bueno para los multifamily porque ellos necesitan certezas, que se da para atrás. Si yo le digo, no, si yo he ganado para atrás, creo, obviamente no va a decir eso, pero el tipo no te puede demostrar nada más que su plata en el bolsillo, es difícil confiar que eso va a ser temporal en el plazo. Sergio. Sí, no, que quería hacer una aclaración. Una cosa es los negocios que se cierran, ¿ya? Y otra cosa es la intención de compra, ¿ya? Estadísticamente, nosotros lo medimos a cada persona que entra a nuestro portal, que tiene proyectos desde, no sé, desde Arica a Punta Arenas, ¿no es cierto?, de todos segmentos, proyectos con subsidios hasta proyectos de 10.000, 15.000 UF, tiene una muestra súper heterogénea. Y nosotros le preguntamos constantemente a la persona para qué está buscando la propiedad. Y te dicen primera vivienda, inversiones o segunda vivienda. Y como te digo, el 88% normalmente declara que quiere para primera vivienda. Ahora a esas mismas personas, nosotros le mandamos una encuesta periódica y le preguntamos en la última encuesta, hicimos una pregunta y el resultado de esa pregunta fue que el 80% de las personas no tenía el 20% para poner el pie, ¿ya? O sea, solamente un 20% de ese gran grupo tenía ese 20% para poder recién ahí empezar a ver si optaba un crédito hipotecario. Por lo tanto, ¿quién está en ese grupo del 20%? Los inversionistas. Y por ende se da el efecto de que las ventas al final son mucho más 50 y 50, como decís tú. Importante esa como especificación y aclaración. Y en la línea del arriendo, del que tanto se está hablando, Verónica, ¿cómo dirías tú que se está comportando este mercado y cuál es su proyección de alguna manera de aquí a los próximos 10 años? ¿Cómo ves el tema? Sí, a ver, ¿qué es lo que mueve el mercado del arriendo? Antes que eso es la demanda por vivienda, ¿ya? Y en eso sí hay que resaltar que Chile ha vivido un proceso de crecimiento constante en la formación de nuevos hogares, que son los que demandan vivienda. ¿Sí? No son las personas las que demandan vivienda, sino que el hogar, ¿ya? Y ahí ha pasado, como les decía, un fenómeno que es esperable en la medida que los países se desarrollan y crecen, y es que el tamaño del hogar ha ido disminuyendo. Entonces, producto de la disminución de este tamaño del hogar, si antes vivían en el 92, si no me equivoco, 4,1 personas por hogar, ahora lo están haciendo 2,9. Entonces, donde antes había un hogar, ahora hay dos.
¿ya? Lo vemos nosotros todos los días, donde antes había un matrimonio que tenía 2 hijos, el matrimonio se separa, se forman 2 hogares. Antes había un hogar, el hijo estaba estudiando, se ponía a trabajar y bueno, se iba de la casa a una edad más avanzada. Hoy en día, como esos jóvenes tienen mayores oportunidades, eventualmente se pueden ir a vivir solos, forman otro hogar. Son pequeños ejemplos como para ilustrar el fenómeno, pero es lo que ha ido pasando. Entonces, estos hogares han ido creciendo una tasa del 3,2% año a año, que es muchísimo más alto que la población, de hecho. Y aquí se nos suma un fenómeno, estos son fenómenos demográficos lentos, constantes, bien predecibles en realidad. Lo que sí nos pasó en Chile en los últimos años ha sido un shock migratorio. Durante las cifras que manejo, que durante el 2018 y el 2020, anualmente entraron 300.000, el saldo migratorio fue 300.000 personas, que es un shock tremendo. Y los inmigrantes naturalmente son arrendatarios. Entonces ahí tú tienes un porcentaje de la población que llegó a este país, que naturalmente van a ser arrendatarios. Por otro lado, tú tienes esta disminución del tamaño hogar, y los hogares que están creciendo son los hogares de 1 y 2 dormitorios, son hogares de 1 y 2 personas al final, que muchas veces optan por el arriendo, ¿ya? Lo que uno quisiera es que opten por el arriendo voluntariamente o que tengan la oportunidad y la libertad de elegir arriendo o compra según su conveniencia. Lamentablemente, por el precio de la vivienda y por otros factores, creo que ha estado muy influenciado porque la vivienda no es asequible finalmente, ¿ya? Ahora, el hecho es que el mercado del arriendo sí ha ido aumentando muchísimo, y como no hay ningún motivo fundamental que te diga que esta tendencia vaya a revertirse, probablemente al menos se mantenga, ¿ya? En el tiempo. Entonces, de aquí a los próximos 10 años, que era tu pregunta, no sé si a 10 años me atrevo a especular, pero no tengo una bolita de cristal, pero sí debiese aumentar, ¿ya? Es lo que pasa en muchos países desarrollados. ¿Quieren comentar esa misma pregunta, Sergio, Francisco? Yo creo que la Verónica lo dijo todo perfecto. Excelente, excelente. Francisco, a ver, pero un poco en esa línea. Se habla mucho de la nueva forma de vivir de la gente de tu generación e incluso hacia abajo. Tú estás Millennial, Centennial. en los 30 y tantos estás tú, ¿no es cierto? Sí. Arrendar, ¿cierto? Y vivir con más gente. Está como en la opción un poco... co-living se llama El eso. co-living, exactamente. ¿Por qué dirías tú que sucede esto y por qué cambia tanto de la manera en que vivía la generación anterior? Son 2 cosas. Yo gocé del co-living en su minuto, pero en otro país. Acá en Chile no alcancé a vivir el concepto de co-living, pero nace normalmente en casi todos los países desarrollados por factores que son con temas de precio, porque obviamente las viviendas, al ser un poquito más inaccesibles, pensar en vivir solo, incurrir en una gran cantidad de costos, y también hay mucho profesional que no tiene tanto tiempo no tiene tanto tiempo para estar en la casa y hacer cosas que la casa funcione, que estas tendencias de vivir entre 2, 3 amigos en lugares que además se empiezan a diseñar de mejor forma, y departamentos que, así como en algún minuto los mariposas, se volvieron sumamente de moda porque se iban 2 pequeñas familias o 2 amigos universitarios, por ejemplo. Hoy día es muy común que uno vea en casas o en departamentos de 3 dormitorios, incluso de 4 dormitorios, porque si uno lo ve desde el lado de la inversión, como son los menos rentables, son los más baratos de arriendo en comparación a su precio. Eso es que es poco rentable. Y para ojo de alguien que está buscando arrendar para vivir, significa que es más plata para su bolsillo porque desenvuelve menos en arriendo. Si esa persona quiere vivir sola, le cuesta, por decir algo, 500.000 pesos o 350.000 pesos en un arriendo para él solo, pero resulta que por 700, 800 quizá, caben 4 de manera cómoda, y ahí es 200 cada uno en vez de 350. Le baja un montón ese capital que lo puede ocupar para otras cosas, para su propio vivir, para tener una mejor calidad de vida, y las tendencias como también ocurren que las personas nos hemos desarrollado educacionalmente un poco mejor, entonces las convivencias están bastante más fáciles de llevar entre las personas. Entonces esa moda del co-living vino para quedarse probablemente, es una tendencia mundial, se usa mucho. Cada vez hay más espacio, aparte es más habitual ver los espacios de cowork, espacios de colaboración, es muy común. Antes el ser humano era un poquito más individualista en ciertos aspectos,
hoy día ya está cada vez más bien visto en el fondo el compartir, no hay tampoco trabas sociales, también ante el típico de los papás, como, ¿por qué te vas a ir a ver con un amigo? ¿Por qué no te vives con tu polola? ¿Por qué no? O búscate una polola. Pero no era bien visto tampoco como generacionalmente, y hoy día al revés, hoy día es como, ¿por qué no estás ahorrando? Ándate con amigos. Es muy común y usual eso en las nuevas generaciones. Y para esta nueva generación también es menos importante eventualmente que para nosotros y de mí hacia atrás el hecho del dominio de la propiedad. Totalmente. Aquí, por ejemplo, yo arriendo donde vivo. No me interesa mi casa propia. Toda mi capacidad de crédito, que acá hay 2 puntos. Está el tema del dominio como persona, como el soñar con una casa propia a largo plazo. También es un poco más difícil, porque antes también las personas se proyectaban, se salían de la universidad y ya estaban pensando dónde voy a vivir los próximos 20 años. Hoy día las personas saben que el ambiente laboral es muy dinámico, entonces hoy día uno dice, yo quiero vivir 2 años acá, cerca de este trabajo, porque me gusta moverme en scooter, me gusta moverme en bicicleta, caminar quizás, no me interesa el auto, los tacos, entonces quiero vivir cerca de mi trabajo los primeros años y me voy cambiando a medida que mis trabajos van cambiando, entonces esa movilidad te la da el arriendo, la compra no, porque la venta no es tan rápida. Entonces, en mi caso, por ejemplo, me pasa a mí por el lado financiero. Digo, si tengo una capacidad de crédito, por decir algo, 10.000 UFs, prefiero optar por buscar 5 propiedades de 2.000 y tener diversificada y tener inversiones que probablemente van a ser de mayor plusvalía, porque obviamente ahí entra una discusión que hay gente que me dice, oye, Francisco, pero si, no sé, Las Condes, Vitacura también ha subido de valor. Sí, pero desde el 2015 al 2020 subieron un 25% versus un 70%, un 60% que subió un San Miguel. Y yo preferí optar por el 60%. Entonces, tengo mis departamentos de inversión y donde vivo prefiero arrendar. Y ojalá que eventualmente, todavía no ocurre, sería muy bonito, pero que los arriendos y mis inversiones me ayuden a pagar donde vivir. Y yo viva donde quiera, no gratis, pero con el fruto de mi esfuerzo de buen inversionista en el fondo. Interesante. Verónica, ¿cómo ves un poco también estas nuevas tendencias? Yo lo estaba pensando, bueno, nosotros que vemos más la cifra, lo que hemos visto nosotros es que la edad de la compra se ha retrasado y muchísimo. O sea, si a finales de los 80, principios de los 90, las personas eran propietarios de su vivienda más o menos a los 39 años, ahora eso se trasladó hacia los 47. Entonces, ya sea por opción o porque no puedes, finalmente, lo que hemos visto es que hemos atrasado esa compra de la vivienda en 17 años, lo que es muchísimo, ¿ya? Además, considerando que para muchas personas la vivienda finalmente es un vehículo de ahorro, ¿ya? Lo que estoy haciendo es aumentar mi patrimonio y seguridad eventualmente para la jubilación, ¿cierto? Entonces, como les decía, no sé si en algunos casos puede ser por opción, y en eso probablemente concuerdo contigo. O sea, las nuevas generaciones están privilegiando otro tipo de experiencias, situaciones, la flexibilidad la valoran muchísimo, pero hay otros segmentos que les gustaría vivir en una casa propia, sin embargo, no pueden. Pero el efecto es que se ha ido retrasando la edad de esa primera compra. Sergio, y gracias Verónica, desde Enlace Inmobiliario, Sí. ¿cómo ven estos cambios de conducta? Sí, yo quiero insistir con un punto anterior a que creo que es súper importante la mirada. 1 de cada 10 personas son inversionistas, ¿ya? O sea, el análisis que estamos haciendo, quizá un poco el foco donde Francisco está metido y full, lo vemos todo el rato en redes sociales y recomendando y todo, es para un segmento de la población muy pequeño, ¿ya? Es gente que puede tener un pie, es gente que quizás le va a costar, todo, pero puede juntar el pie, es gente que tiene capacidad de endeudamiento, que puede decir, oye, tengo 10.000 UF de posible capacidad de endeudamiento y me compro 5 propiedades de 2.000 y con eso me genera una renta que quizás me sirve para otras cosas. Pero el 90% de la población que busque una propiedad, del total, el 90%, que digo que es para primera vivienda, es gente que no, lo más seguro, con una alta probabilidad, no le va a dar, ¿ya? Entonces, si bien es efectiva la tendencia, analizando solamente el mundo del inversionista, hay una realidad que tiene que ver con lo que dice la Verónica, del retraso en el momento de la compra de la propiedad, que tiene que ver con la capacidad, ¿no es cierto? Veíamos el año pasado, salió que
adquirir una propiedad en Chile era, ¿cómo era? Inalcanzable, Sí. técnicamente inalcanzable. En el fondo que necesitabas, no sé, vivir no sé cuántos años con tu sueldo Era para coincidencia, recién poder era- pagar. sí. Entonces, claramente hay un tema que, no sé, hace 10, 15 años una propiedad valía la mitad de lo que vale ahora. Entonces, yo creo que también por eso se va moviendo. Y en las ciudades, en los centros urbanos de los países desarrollados, el 50%, el 60% de la población arrienda. Y tiene que ver mucho con un tema cultural, ¿no es cierto? De decir, oye, la flexibilidad que me da el poder arrendar, pero por otro lado es lo caro de la vivienda, que en las urbes más desarrolladas el metro cuadrado para construir es carísimo y por ende todo eso se transmite o se traduce en precio. Entonces, para que manejemos los dos. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa o qué es lo que le interesa al inmobiliario o al sistema financiero? Es hacer negocio, ¿no es cierto? Y el negocio está con la gente que tiene la plata, lamentablemente. Y ahí viene el Estado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Subsidio, aporte subsidio al arrendatario, subsidio a la vivienda, subsidio al pie, etcétera. Estado que enfrenta hoy día un déficit habitacional impresionante, ¿no? Se habla ya de 650.000 Sí. familias. Aprovecho de preguntarte, Sergio, algo bien específico, pero ¿cómo ha sido el comportamiento de las solicitudes de preaprobación de crédito? Ya, mira, nosotros en el Enlace Inmobiliario tiene en el fondo tiene un portal inmobiliario, un portal de propiedades en cada una de las regiones de Chile. Y lo que hace el usuario es que entra, puede cotizar la propiedad, pero también puede solicitar una preaprobación de crédito en línea con hasta 6 o 7 instituciones financieras. Qué bueno. ¿Y qué es eso? Llenar el típico estado de situación, antecedentes patrimoniales, activos, pasivos, etcétera, y envía la solicitud. Y en 24 horas los bancos contestan y le dicen si está aprobado, rechazado o preaprobado con alguna modificación. Entonces eso evita que el cliente salga a buscar una propiedad y después vuelva y el banco no le preste la plata. Con esto tú sabes al tiro si el banco te va a prestar cierta cantidad de plata y desde ahí tú vas a buscar la propiedad. Entonces eso es un gran avance. Gracias a esa funcionalidad que tenemos en nuestros portales, podemos ir monitoreando cuántas solicitudes se van generando y cuál es la tasa de rechazo o aprobación. Y un indicador que nosotros trimestralmente comunicamos en el mercado, y sale normalmente en la prensa. Y lo que te puedo contar es que, bueno, si lo tomamos desde el primer semestre o el primer trimestre del año pasado, la cantidad de solicitudes de preaprobación venía en un nivel alto para nosotros, 6.000, 7.000 solicitudes de preaprobaciones al mes, y empezó a caer, y a partir del del tercer trimestre, empezó a caer de manera súper marcada y acentuada. Y tiene que ver con que las personas, el primer semestre del año pasado, tenían la liquidez del retiro de la AFP, las tasas estaban bajas, venía el monstruo, el cuco, ¿no es cierto?, del IPC, que iba a empezar a subir, que iban a empezar a subir las tasas. Entonces la gente se apuró en comprar, para comprar, cotizaba, se metía, solicitaba preaprobaciones, dado que tenía el pie, dado que la UF todavía no se disparaba, tenía una buena tasa de preaprobación. Pero de ahí empezó a llegar la realidad, en el fondo los resultados de los retiros de la AFP y los resultados de todo lo que había pasado anteriormente, que se traduce a la larga en inflación. Y eso hizo que haya mucha incertidumbre, estaba todo el tema del plebiscito constitucional. Entonces, incertidumbre, como dice la Verónica, empezó a caer, llegando a niveles mínimos en diciembre del año pasado. Y a partir de diciembre hubo una pequeña remontada y se ha mantenido en niveles relativamente bajos, lo cual es bien consistente con el último dato que se entregó de que los primeros 7 meses del año se generaron 41.000 créditos hipotecarios en la banca, 44% menos de lo que se generó el año pasado. Sí. ¿Ya? Entonces lo que te dice es que todas esas personas que el segundo semestre del año 2021 no solicitaron una preaprobación, esa baja en la demanda, porque tú solicitas una preaprobación hoy día para algo que quieres comprar en el futuro, se tradujo en que efectivamente no hubo compras, ¿ya? Y eso es lo que estamos viendo hoy día, una baja demanda por compra y por crédito hipotecario. Esta pregunta es para todos, pero te parto preguntando a ti, Francisco, ¿qué se espera del escenario hipotecario en el corto plazo? Para no hacer preguntas tan de bolita de cristal. Bueno, en el corto plazo, ahí yo concuerdo que el escenario no se ve bueno.
Es un escenario complejo, estamos viviendo una época que es una crisis mundial, más una crisis local. Obviamente siempre existen oportunidades, las personas siguen comprando y tratan de buscar vivienda propia o inversión, están los dos mundos que son muy notorios. Yo, de verdad, es verdad que hablo mucho más del mundo del punto de vista del inversionista, pero efectivamente esta demanda por vivienda siempre está, porque las personas quieren su vivienda propia, pero hoy día con la alza de las tasas, por lo menos el último dato que dio el Banco Central es que supuestamente fue la última subida de TPM, que impacta no tanto en las tasas de largo plazo, porque son más para los créditos de consumo y los créditos de corto, pero algo afecta igual, y porque los créditos de largo plazo tienen mucha incidencia a la incertidumbre país. Eso fue, y entonces todo lo que pasó con los retiros, todo lo que pasó con el estallido, eso afectó muchísimo al mundo hipotecario. Entonces, por lo menos no se ve que este año o el próximo, que es un año que se habla de bajo crecimiento, incluso recesión, vaya a cambiar esta tendencia, por lo menos durante el primer o segundo semestre, quizás hacia las finales del 2023 o inicio del 2024. Yo pensaría que se va a empezar a ver una curva ya de crecimiento en este mundo como hipotecario, pero hoy día es aprender que estamos en una crisis. De hecho, todos esos incentivos o todos estos cambios justamente que está tratando de empujar los bancos centrales, no solamente en Chile, es para que las personas aprendan a ahorrar, a guardar, no a consumir. Y eso yo creo que se va a ir viendo el próximo año, que la gente va a estar un poquito más cauta a la hora de decidir, tanto en consumo como en decisiones de inversión grandes, porque se va a empezar a ver, esperemos, a fines de año de esto, de principios del próximo, la baja, por lo menos el IPC este mes tuvo su primer retroceso, si uno hace la media móvil 12 meses, pero hay que verla un poquito más marcada, porque cuando uno ve el alza fue muy similar. Cuando iba subiendo el IPC, las primeras grandes alzas de 1,3 mensual, 1,4, uno decía, ¡uy, qué fuerte! Pero uno miraba la media móvil 12 meses y decía, pero 5 o 6%, tampoco es tan terrible, si antes era 3, ya. Y cuando ya está en 10, en 12, uno se escandaliza. Entonces acá quizás va a pasar un poco parecido, va a empezar a bajar la tendencia. En ese inicio las personas, más que ver el IPC del mes, van a decir, oye, no, pero es que sigue sobre 10. ¿Cómo me voy a meter hoy día en esto? Y cuando empiece a bajar a un nivel como se podría esperar, 6, 5, ahí uno dice, estamos bien. Y probablemente nadie tiene esa bolita de cristal, pero me suena que el próximo año esta tendencia de baja que hubo va a seguir esa misma línea, como que se estabilizó este boom de liquidez que había, que muchos adelantaron su compra. Yo viví el proceso muy similar, con distintas características en el sentido que no era una crisis, pero cuando fue el anuncio de que iban a inyectar el IVA al mundo inmobiliario, hubo un boom gigantesco, o sea, una inyección de compras, por lo menos, para hacerte una idea, nosotros en esa época vendíamos 80 departamentos mensuales y solamente en noviembre y diciembre, previo al IVA, o sea, 2015, fueron 300. Entonces, muchas personas quisieron adelantar su compra, claro, porque se venía este monstruo del IVA. Era como ese concepto, como que tengo que comprar ahora. Aquí no está ese concepto, sino que es otro, más los sustos, más la cabeza que tengo hoy día, pero muchas personas adelantaron su compra, como diciendo ya, esto es lo que tengo hoy, van a seguir subiendo las tasas, y hoy día se ve esta baja, que yo creo que se va a mantener baja por unos cuantos semestres. ¿Tu visión, Verónica, de este escenario hipotecario? Creo que más bien pesimista. O sea, mientras el país no tenga buena cifra económica, es impensable pensar que esto vaya a mejorar. O sea, el desempleo por lo menos se espera que aumente, lamentablemente, y para todos va a ser más difícil. Entonces, pensar que la tendencia se va a revertir y que las personas vayan a invertir en una vivienda, creo que no va a ser posible. Creo que el escenario, o sea, como lo que hemos visto, en corto plazo, está muy, muy complejo. La recesión parte ahora, técnicamente partió, si no me equivoco. El próximo año se ve difícil, va a haber decrecimiento, va a haber más desempleo. La inflación va a seguir fuerte. Quizás no tengamos el 13%, los economistas hablan de 8 o 10, pero es una inflación importante. Por tanto, yo creo que el escenario va a ser muy, muy complejo.
Sergio, aprovecho de preguntarte si quieres comentar esta misma pregunta, pero también te sumo una pregunta nueva. ¿En qué comuna se está concentrando hoy día la mayor demanda de propiedades? Estamos hablando, evidentemente, región metropolitana. Después vamos a preguntar por las regiones, pero ¿y cuáles serían las comunas emergentes también hoy día? Sí, voy a comentar un poco la pregunta anterior, porque creo que es bien importante. Efectivamente, se ve súper complicado el escenario, lo que viene. Y lo que se puede hacer, se puede trabajar para que el impacto sea lo menos duro posible, ¿ya? Y ahí todos tenemos una responsabilidad. Tiene una responsabilidad, bueno, el gobierno, como decíamos recién, o sea, se está viendo la posibilidad que el gobierno te apoye con el 10% del pie, ya sea a través de un subsidio o a través de una garantía. No se sabe bien, pero sería súper interesante porque en vez de tener el 20, puedo tener el 10. Después tenemos, por ejemplo, acciones que puede hacer la banca, ¿no es cierto?, que ya las está haciendo. O sea, si bien ha venido subiendo la tasa del Banco Central, los últimos 4 meses las tasas de los créditos hipotecarios han bajado. Y han bajado porque los bancos no están vendiendo, no están generando crédito hipotecario y eso es su negocio. Están obligando a flexibilizarse, ¿no es cierto? Entonces, la banca también tiene mucho que hacer ahí. Después, bueno, tenemos la pega del Banco Central, que es lo clave, bajar la UEF, eso es, yo creo que es lo esencial, porque ahí está el talón de Aquiles. Después tenemos las mismas inmobiliarias. Las inmobiliarias, para la crisis del 2008, se pusieron creativas y hicieron estas campañas entre varias inmobiliarias, parecido a lo del WIC, donde tiraron promociones súper agresivas, ¿no es cierto? Y ahí viene la creatividad. Nos juntamos como inmobiliaria, salimos al mercado, hacemos oferta agresiva, porque también va a empezar a haber cada vez más sobrestock de ofertas con entrega inmediata, de propiedades con entrega inmediata. Entonces, ¿cómo liquidamos eso? Porque si no las liquidan, las inmobiliarias van a empezar a tener problemas serios. Y ya hay varias que lo están teniendo. Entonces, ser creativos, inventaron el tema del seguro cesantía o la posibilidad de devolver la promesa al momento de la escritura si es que no tenía el pie, o sea, si no te dan el crédito hipotecario, perdón. Ahora, por ejemplo, hay inmobiliarias que estaba viendo que están ofreciendo sus propiedades amobladas, listas. O sea, vi en inmobiliaria Crillón, BDA, Fundamenta, etcétera. Hay una Francisco Lorca, también veo. Señor, aquí está su casa amoblada, especialmente para inversión en segunda vivienda. Y eso a la larga va en el crédito hipotecario, ¿no es cierto? Voy a que entre todos tenemos que hacernos cargo de que esta situación pegue lo menos posible, ¿ya? Y respecto a la pregunta de a dónde hay más demanda... Sí, en las comunas. En las comunas comunas emergentes, podríamos decir, ¿no? Mira, yo te puedo hablar de la demanda no por lo que se está comprando efectivamente, sino por lo que se está cotizando, ¿ya? Y que no significa, como lo veíamos recién, que eso signifique que se termine comprando ahí. Pero ha habido una migración, ¿no es cierto?, al principio de Santiago a Estación Central, de Estación Central a San Miguel, de San Miguel a la Cisterna, y se está empezando a activar detrásito Cerrillo, lo que viene en Cerrillo, y ahí está buscando la gente un poco para invertir, ¿ya? Ahí me puede confirmar el experto después si ahí se están cerrando los negocios, ¿ya? Pero lo más fuerte es subsidio, ¿ya? O sea, con esta cuestión de lo que hablábamos, o sea, en la medida de que el gobierno se mueva y genere incentivos a la inmobiliaria a construir con el DS19, por ejemplo, que es un subsidio de integración social, donde la inmobiliaria tiene un aporte estatal en la medida que genere proyectos inmobiliarios en zonas bien habilitadas, áreas verdes, buena conectividad, y deje algunas unidades disponibles para personas más vulnerables, las inmobiliarias construyen y, como es con subsidio, es más fácil la compra. Entonces, ahí había un incremento porque después del subsidio, que ha aumentado, viene el arriendo. O sea, si yo no puedo comprar sin apoyo, trato de comprar con subsidio. Si no puedo comprar con subsidio, me voy al arriendo. ¿Ya? Entonces, ahí también había una demanda importante.
Finalmente, porque ya no nos queda tiempo, pero aprovecho de preguntarle a Verónica y a Francisco cómo ven el panorama en regiones y qué tendencias se ven en otras partes de Chile que no sean la región metropolitana, para que no nos digan que somos tan centralistas en esta conversación. A mí me encanta la pregunta. Las regiones y sobre todo estas grandes ciudades que se pueden llamar que tienen potencial metropolitano, de hecho han estado creciendo muchísimo más que las grandes zonas metropolitanas. Como dato, la conurbación Coquimbo-La Serena ha aumentado un 58% en los últimos 13 años. Es la conurbación o es la zona urbana que más ha crecido dentro de Chile. Lo que pasa es que el mercado es pequeño, por lo tanto, en unidades no es una brutalidad, pero en unidades anualmente se parece mucho al Gran Concepción. O sea, no es despreciable. ¿Ya? Y detrásito de La Serena viene Puerto Montt, Puerto Vara, luego, si no me equivoco, venía Talca, Temuco, Rancagua. Entonces, y todas ellas creciendo a tasas muchísimo más altas que Gran Santiago, Gran Concepción y Gran Valparaíso. Entonces creo que hay oportunidades y qué bueno que las personas, y quizá en esto de la pandemia, creo que tú fuiste, Francisco, comentaste el hecho de que muchas personas optaron durante la pandemia por irse a zonas con mayor espacio, muchos de ellos se fueron a regiones. Quizás algunos ya volvieron, quizás otros se van a quedar, pero creo que este movimiento es una muy buena noticia. Lo que les comentaba de estas grandes zonas no es producto de la pandemia, es algo que viene de los últimos 13 años. Y lo que sí, creo que más allá de la vivienda también hay oportunidades, porque por ejemplo La Serena, si es que uno analiza los metros cuadrados de comercio que tiene versus la población, es muchísimo baja que otras ciudades. Entonces también hay oportunidades para que la ciudad crezca, se desarrolle y que no todo suceda acá en Santiago. Francisco, un último comentario cortito porque ya estamos pasados de tiempo. Bueno, vamos, estos 10 minutos que me quedan. No. Por favor. La verdad es que las regiones han ido creciendo y justamente nosotros también siempre tuvimos en vista estas grandes urbes, el Gran Concepción, La Serena, Coquimbo, Puerto Varas también, Rancagua, muy interesante. Es que pasan dos fenómenos muy, muy interesantes, que normalmente lo que moviliza mucho a las personas es la posibilidad de empleo y obviamente el acceso a los distintos servicios que requiere un humano tradicional, que comercio, salud, áreas verdes, seguridad, etcétera. Son una serie de servicios que uno esperaría tener como cercanos a un radio. Y antes lo usual era que la gente de región era como, ¿dónde hay trabajo? En Santiago. O sea, hay que irse a Santiago. Pero estas grandes urbes han logrado hacer, y en base a tanto el crecimiento como metropolitano de ellas, además de la tecnología que permite que haya muchas más opciones de trabajo. Porque antes uno pensaba, no, si me voy a ir al sur es como que tengo que dedicarme a salmonera o a ganadería y a un par de cosas y se acabó mi posibilidad de empleo. Y en el norte era como, si no soy minero, ¿qué hago? Y hoy día no es tan así. Entonces, obviamente eso permite, y existen buenas universidades tanto en regiones como en Santiago. Entonces, al haber buenas opciones de estudio, al haber buenas fuentes de trabajo que no sean las solamente tradicionales, porque de repente yo me quiero ir al norte, pero no quiero ser minero, existen estas opciones de no solamente el teletrabajo, sino que mucha startup tecnológica que incipiente y nace en regiones. Ayer, de hecho, me junté con un emprendedor muy simpático que creó una app desde Punta Arenas que se llama Toliv, que es como básicamente que fuera como un Uber, un pedido ya, pero regional, que atiende solo a las regiones. Entonces dije, súper interesante, y eso antes no era tan visto. Los hijos de personas en región era como, o me dedico a lo que hacen mis papás, o mejor voy a buscar posibilidades al centro. Hoy día no, hoy día pueden irse quizás de un pueblo más pequeño a estas urbes un poquito más grandes, y ahí ya encuentran de prácticamente todo. Y le queda mucho por crecer, y ese es el punto. Les queda todavía mucho por crecer, porque estos son booms que empiezan como a agarrar una cierta curva de crecimiento, y cuando ya se empieza a ver que hay servicios, empiezan a ver los ojos de todos los poblados cercanos que antes eran solamente hacia Santiago. Hoy día dicen, no, pues aquí hay posibilidades, aquí es donde puedo. Entonces empiezan a mandar a su hijo a estas urbes regionales, y eso hace obviamente que también haga crecer el resto. Se transforma en un círculo virtuoso. Francisco Ackerman, Verónica Niklicek, Sergio Barros, les quiero dar las gracias por esta conversación y con estas reflexiones
con esta discusión, con esta conversación, con estos puntos de vista, llegamos al final de este conversatorio. Por supuesto, las gracias a los panelistas que nos acompañaron y a todos los presentes y quienes nos ven a través de nuestro streaming. Desde ya los dejamos invitados e invitadas a visitar wickinmobiliario.cl, www.wickinmobiliario.cl, y toda la oferta disponible para quienes están interesados en buscar viviendas, así como alternativas de financiamiento hipotecario. Muchísimas gracias.